Tuve que elegir quién moriría, mi esposa o mi hijo por nacer. Elegí a mi hijo, y fue la única decisión correcta que he tomado en mi vida. Sus padres creen que soy un asesino. Mi nombre es Mateo. Tengo 37 años. Hace casi un año que no duermo bien, y ahora ya no duermo nada. Estoy sentado en la cocina a las 4 de la madrugada, mirando un vaso de café frío, dándome cuenta de que en exactamente 12 horas tendré que sentarme frente a don Arturo y doña Elena, los padres de Sofía, mi difunta esposa, y escuchar todo de nuevo. Creen que la maté. O al menos, permití que muriera cuando pude haber elegido otra cosa. Y no se detendrán hasta conseguir lo que creen merecer, la verdad o el castigo. A sus ojos, son la misma cosa. Todo comenzó cuando don Arturo llamó el martes pasado, justo hace un mes. No habíamos hablado desde el funeral de Sofía, hace casi 10 meses. Llamó, y vi un nombre en la pantalla que pensé que nunca volvería a ver. No contesté. Estaba en el trabajo, intentando concentrarme en cifras que habían perdido todo significado para mí. Luego llegó un mensaje: tienes que hablar con nosotros. Esto no se trata de nosotros. Es por el pequeño Leo. Reúnete con nosotros el jueves. A las 4. En tu casa. De lo contrario, simplemente apareceremos sin avisar. Necesitamos saber por qué lo hiciste. Simplemente, ¿por qué lo hiciste? Ni un saludo, ni condolencias, nada. En ese momento, ni siquiera entendía qué se refería con lo hiciste hasta que lo releí. Su rabia me era familiar, pero esa frase rompió mi armadura. Respondí, de acuerdo. Jueves. 4. Esa fue solo la primera chispa, pero encendió instantáneamente toda mi existencia. Este mes que tengo por delante me obligará a pasar por el infierno que apenas había comenzado a olvidar. Sofía murió hace un año, durante el parto. Todavía no puedo decirlo con calma. El embarazo fue difícil, desde el principio. Habíamos estado intentándolo durante mucho tiempo, y cuando finalmente sucedió, estábamos eufóricos, pero los médicos inmediatamente dijeron que había riesgos. El corazón de Sofía no era fuerte. Me lo ocultó hasta que empezamos a planear tener un bebé. Temía que me negara. Cuando me lo dijo, no pude enfadarme con ella. Solo quería que estuviera a salvo. Pero era terca, quería este hijo más que a nada. El mes anterior al parto, cuando fue ingresada en la Clínica del Sol en la ciudad de Sevilla, en la Avenida de la Constitución, la situación empeoró rápidamente. Comenzó a sangrar y su presión arterial cayó críticamente. El doctor Vázquez, recuerdo su rostro cansado como si fuera ahora, me llevó a una sala separada y habló sin rodeos: Mateo, no podemos salvar a ambos. Hay que tomar una decisión ahora. O estabilizamos a Sofía, pero perderemos al bebé, o realizamos una cesárea de emergencia para intentar salvar a su hijo, pero el corazón de Sofía podría no resistir la tensión. Dada su condición, es casi una muerte segura para ella. Me quedé allí mirándolo fijamente. Las palabras del doctor Vázquez sonaron como una sentencia de muerte. No podía respirar. Vi dos caminos ante mí, y ambos conducían a un dolor insoportable. Pero había un detalle que no podía ignorar. Algo que Sofía me dijo cuando pensábamos que todo estaba bien, pero ella solo compartía sus temores. Me dijo: si algo sucede, Mateo, tienes que elegir a Leo. Debes darle la vida. Es por eso por lo que estoy dispuesta a arriesgarlo todo. No fue solo una frase casual. Fue su deseo, expresado con una fuerza que no pude olvidar. Ella conocía los riesgos. Esencialmente me había dado instrucciones. Y ahora, aquí estaba yo, enfrentando una elección entre dos personas que amo. Cerré los ojos y le dije al doctor Vázquez: salva al hijo. Por favor, salva a Leo. Sofía no sobrevivió. Leo, nuestro hijo, sí. Eso fue hace un año. Ahora tiene un año y duerme en la habitación de al lado. Es mi todo, y no me arrepiento de haberlo elegido. Fue cumplir su último deseo. Pero don Arturo y doña Elena no saben de mi conversación con ella. Solo saben que elegí la vida de nuestro hijo por encima de la de su hija. Para ellos, es una traición.
Después de su mensaje el martes pasado, comencé a darme cuenta de lo que estaban planeando. No solo quieren hablar. Quieren llevarse a Leo de mi lado. Creen que, como el hombre que permitió que su hija muriera, no tengo derecho a criar a su nieto. Eso es lo que significaba por el pequeño Leo. Mañana es jueves. Tengo que fingir que estoy listo para hablar, pero solo estoy listo para defender a mi hijo. ¿Debería contarles la verdad sobre mi conversación con Sofía? ¿O es mejor guardar ese secreto para proteger su memoria, que están tratando de empañar con sus acusaciones? Este es el dilema que me está matando. De cualquier manera, esto no será una conversación. Será una guerra. Siento que la tensión aumenta, y esto es solo el comienzo. No sé cómo voy a superar este mes, pero sí sé que no les daré a mi hijo. Cuando los padres de Sofía llegaron, no me miraron a mí, miraron más allá de mí, directamente al monitor del bebé en el pasillo. Fue entonces cuando supe que estaban allí para tomar el control, no para lamentarse. El jueves llegó con una lluvia fría e implacable. Parecía deliberado, como si el clima estuviera activamente tratando de igualar el pavor que se instalaba en mi estómago. Pasé la mañana preparando la casa de Sevilla, dejándola meticulosa y neutral, como si la limpieza pudiera de alguna manera protegerme de su juicio. Leo estaba con su cuidadora, Carla, una mujer firme y confiable que había sido un salvavidas este último año. Necesitaba que estuviera fuera de casa. No podía arriesgarme a que la vista de él ablandara su resolución o, peor aún, la endureciera más. El timbre sonó precisamente a las 4. Don Arturo y doña Elena estaban allí, enmarcados por la lluvia torrencial. No trajeron flores ni un plato de comida, lo que solía ser lo habitual en sus visitas cuando Sofía vivía. Trajeron maletines. 2. Eso fue todo lo que necesité ver para confirmar que esta no era una visita social. Esto era una emboscada legal. Don Arturo, mi suegro, es un hombre cuya ira hierve bajo una capa de profesionalismo corporativo. Es alto, siempre impecablemente vestido, incluso ahora, goteando ligeramente por la lluvia. Doña Elena, la madre de Sofía, es la tormenta silenciosa. Habla menos, pero cada mirada es un arma precisa y dolorosa. Los invité a entrar, tratando de mantener mi voz plana, profesional, imitando su comportamiento. Gracias por venir. Don Arturo no me ofreció un apretón de manos. Pasó de largo. Sus ojos inmediatamente escanearon la sala de estar, ignorándome por completo. Se posaron en el monitor del bebé, que descansaba inocentemente en la mesita auxiliar. Era el foco de su atención, no yo, el hombre al que acusaban de traición. Doña Elena entró detrás de él, su rostro una máscara de dolor esculpido y furia contenida. Ella tampoco me miró. Caminó directamente hacia la chimenea, donde estaba una foto enmarcada de Sofía. La cogió, pasó un pulgar por el cristal y luego, con cuidado y deliberación, volteó la foto boca abajo. El mensaje era claro, mi casa ya no era un santuario para nuestra vida. Era la escena del crimen de su pérdida. Terminemos con esto, Mateo, dijo don Arturo, dejando caer su maletín sobre la mesa del comedor con un fuerte golpe. El sonido resonó en el silencio repentino. No estamos aquí para charlas ni para recordar. Los conduje al comedor, sentándome frente a ellos. Se sintió menos como una reunión familiar y más como una declaración judicial. Queremos los registros, finalmente habló doña Elena, con voz baja y áspera. Era la primera vez que me hablaba directamente en un año. Cada fragmento de documentación del Hospital de Santa Clara sobre los últimos 2 días. Queremos las notas de los médicos, los registros de las enfermeras, las exenciones firmadas, todo. Dudé. Tenía esos documentos. Estaban guardados en mi caja fuerte, acumulando polvo junto al certificado de defunción oficial. ¿Por qué?, pregunté. Todo ha sido revisado. El hospital no encontró nada. Hubo una revisión interna. Confirmaron que fue un procedimiento de emergencia necesario. Don Arturo se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa, sus ojos taladrando los míos. El procedimiento, sí. La elección, eso es lo que nos preocupa. Mateo, fuiste tú quien autorizó la decisión de priorizar la vida del niño sobre la estabilización de Sofía. Esto lo sabemos.
Un conocido nuestro ha extraído parte del expediente. La forma en que dijo priorizar hizo que sonara como si hubiera pedido una comida, no tomado una decisión de vida o muerte. Fue una decisión imposible, en una fracción de segundo, argumenté, tratando de mantener la defensiva fuera de mi voz. Los médicos me dijeron. Sabemos lo que te dijeron los médicos, interrumpió doña Elena, con su mirada implacable. Pero queremos saber lo que Sofía te dijo. Queremos saber por qué tú, el hombre que supuestamente la amaba, decidiste que el futuro potencial de su hijo valía más que su presente definitivo. Estaban presionando exactamente el límite que yo había fortificado. Estaban rodeando la conversación que tuve con Sofía, la instrucción secreta que ella me dio, lo único que hacía soportable mi elección. Si revelaba eso, desviarían su ira hacia ella, acusándola de negligencia o de un deseo de muerte. No podía permitir que profanaran su memoria de esa manera. Era mi carga de llevar, no la suya. Los miré, respirando lenta y profundamente. No voy a entregar más registros. Los hechos médicos son claros. Su dolor es comprensible, pero sus acusaciones son infundadas. Actué basándome en la información proporcionada por el equipo médico para salvar a nuestro hijo, que es el hijo de Sofía. Don Arturo metió la mano en su maletín y sacó un sobre grueso de tamaño legal. Presentamos una solicitud esta mañana, Mateo. Estamos impugnando tu idoneidad como padre único, dado tu catastrófico error de juicio bajo presión. Creemos que Leo necesita un ambiente estable y seguro con parientes que respeten la memoria de su madre. Estamos solicitando la custodia temporal de inmediato. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Custodia temporal. No solo estaban enojados, venían a por mi hijo. Esto no se trataba de la verdad, se trataba de la posesión. No pueden hacer eso, susurré, mientras la sangre se drenaba de mi rostro. Lo acabamos de hacer, respondió don Arturo, deslizando el sobre por la mesa. Se detuvo justo en mi borde. Y estamos preparados para sacar a relucir todo lo que encontremos en el tribunal, incluido el hecho de que no has vuelto a la clínica desde el día en que ella murió. ¿Por qué? ¿Culpa? Queremos saber la verdadera razón por la que lo elegiste a él, Mateo. Y tenemos un mes para forzarla a salir de ti. Esta es la única advertencia que recibes. Agarré el sobre. Mi mano temblaba. Sabían que estaba escondiendo algo y estaban usando a Leo como palanca. Sabía que no podía luchar contra ellos en silencio. Tenía que contraatacar, pero si les contaba el deseo de Sofía, encontrarían la manera de retorcerlo. La tensión en la habitación era sofocante. Tenía 29 días antes de la audiencia preliminar, y acababan de disparar el primer tiro de la guerra por mi hijo. Don Arturo me entregó la citación judicial para la vista por la custodia de Leo y luego me arrojó el anillo de compromiso de Sofía. Dijo que perdí el derecho a lamentar su muerte en el momento en que firmé su sentencia. Esto ya no era dolor, era un ataque calculado. Después de que se marcharon, me senté en la mesa del comedor durante una hora, mirando el grueso sobre de papel manila que don Arturo me había arrojado. La citación era real. No solo estaban haciendo ruido, iban en serio. Habían iniciado un proceso legal para declararme no apto y obtener la custodia temporal de Leo. La fecha en el documento era dentro de 2 semanas, 14 días agonizantes hasta que me enfrentara en el juzgado a las personas que deberían estar ayudándome a criar a mi hijo. Pero lo peor no fue la demanda en sí. Fue el momento en que don Arturo abrió su segundo maletín, no el de los papeles legales, sino el que estaba lleno de las pertenencias personales de Sofía. Sacó una pequeña caja de terciopelo, y con un movimiento demasiado casual, demasiado deliberado para la acción, la abrió y arrojó el contenido sobre la mesa, el sencillo anillo de bodas de oro de Sofía y su modesto anillo de compromiso de diamantes. Perdiste el derecho a esto en el momento en que elegiste, dijo don Arturo, con la voz baja, lo cual era mucho más escalofriante que sus gritos. Pertenecen a la familia ahora. No tienes derecho a ellos. No puedes pretender que eras un esposo de luto cuando actuaste como su verdugo. Me miró directamente a los ojos, y por primera vez, vi no solo ira, sino un profundo y frío odio. Luego recogió el anillo de compromiso y me lo arrojó. Se deslizó por la madera pulida, golpeando el borde de los papeles de custodia antes de caer silenciosamente en mi regazo. Ese acto, arrojar el anillo,
lo cambió todo. Ya no se trataba de que ellos lloraran a su hija. Se trataba de venganza y control. Durante la semana siguiente, la tensión se hizo insoportable. Contrataron a una abogada implacable llamada abogada Marisa Montes. Ella envió una andanada de solicitudes de divulgación de pruebas, exigiendo acceso no solo a mis archivos médicos y notas de terapia, sino también a mis registros financieros de los últimos 4 años. Estaban buscando cualquier evidencia de inestabilidad, cualquier fallo moral que pudieran explotar para pintarme como un padre no apto. La olla a presión estalló cuando don Arturo se presentó en mi oficina en el centro de la ciudad de Valencia un miércoles por la tarde. Yo estaba en medio de un proyecto importante, tratando desesperadamente de concentrarme y mantener mi trabajo, que era la única fuente de estabilidad que me quedaba. Pasó por delante de mi secretaria sin cita previa y se detuvo en la entrada de mi cubículo, atrayendo todas las miradas de los alrededores. «Necesito hablar contigo. Ahora». Su voz era baja, pero con suficiente amenaza para paralizarme. Lo llevé a una sala de conferencias vacía, cerrando la puerta detrás de nosotros. «¿Qué estás haciendo aquí, don Arturo? Esto es poco profesional». «¿Y acoso?». Él se burló, apoyándose en la mesa de caoba pulida. «¿Poco profesional? ¿Crees que me importan los límites profesionales cuando el bienestar de mi nieto está en juego? Hice algunas comprobaciones, Mateo. Descubrí que 6 meses antes de que Leo fuera concebido, la solicitud de seguro de salud de Sofía fue rechazada debido a una condición cardíaca preexistente. Una grave. Mi estómago dio un vuelco. Sabía lo de su corazón. No el alcance total, pero lo suficiente para construir un caso. Y también encontré una póliza de seguro de vida, Mateo, continuó, su tono volviéndose venenoso. Una grande. Firmada solo 3 semanas antes de que ella se quedara embarazada. Te nombra a ti como único beneficiario. Tenía una cláusula específica para la muerte durante el parto. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. Esta era la oscura intención a la que apuntaban. Eso es mentira, insistí, aunque mi voz temblaba. Contratamos un seguro de vida porque íbamos a tener un hijo, como cualquier padre responsable. Pero el momento, Mateo, siseó, acercándose. ¿Y la cantidad? Suficiente para pagar esta casa y retirarte anticipadamente. Una cantidad de 800.000 euros, 800,000 euros. Sabías que ella tenía un corazón débil. Sabías que los riesgos eran extremos. Y elegiste al bebé, quien, convenientemente, hereda todo ese dinero una vez que cumpla los 20 años, por encima de la mujer que firmó su vida por tu seguridad financiera. Tuviste un motivo para tomar esa decisión, Mateo. Uno grande. Este era el conflicto duro y brutal que sabía que vendría. No solo me estaban acusando de un error, me estaban acusando de asesinato premeditado por beneficio financiero. «¿Estás demente?», logré decir, con las manos apretadas en puños. Yo amaba a Sofía. Ella era mi vida. El seguro fue idea suya. Quería proteger a Leo pasara lo que pasara. «Y qué conveniente que te dejó el poder de tomar la decisión final», replicó don Arturo, sus ojos brillando de triunfo. «Afirmas que ella te dijo que salvaras al bebé. Muéstrame pruebas, Mateo». «¿Una nota? ¿Un mensaje de texto? ¿Un testamento? Algo que respalde este conveniente deseo de muerte. Porque ahora mismo, lo que veo es un hombre al que le entregaron un pago de 1 millón de euros por la muerte de su esposa. Y me aseguraré de que el juez también lo vea. Me había acorralado. Si revelo la instrucción secreta de Sofía ahora, simplemente lo descartarán como una mentira egoísta, inventando una coartada para encubrir el motivo del seguro. Pero si no lo hago, el motivo me destrozará en el tribunal y me costará a mi hijo. Miré a don Arturo, el hombre que había amado a Sofía y ahora estaba tratando activamente de destruir lo único que ella dejó atrás. «Sal de mi oficina, don Arturo. Si intentas contactarme aquí de nuevo, presentaré una denuncia policial». Él no se movió. Solo sonrió, una sonrisa fría y sádica. «El reloj está corriendo, Mateo. Tienes 14 días para decidir si quieres ser conocido como un padre de luto o un viudo rico que tomó una decisión calculada.
La verdad saldrá a la luz de una forma u otra. Salió, dejando mi carrera hecha jirones y mi estómago revuelto con un miedo puro y desesperado. Había convertido la póliza de seguro y la decisión secreta en armas. Ahora lo que estaba en juego no era solo Leo, sino toda mi reputación y libertad. Tenía que encontrar una manera de desacreditar su motivo financiero antes de la audiencia, pero la única defensa que tenía era el deseo secreto de Sofía, y aún no podía arriesgarme a revelarlo. El nudo de tensión se había convertido en una soga. Fui a la caja de seguridad para recuperar la única prueba que podía refutar su motivo financiero. Pero en lugar del documento que necesitaba, encontré una carta de Sofía. La carta no solo complicó mi defensa, sino que la hizo estallar. La semana posterior a la visita de don Arturo a mi oficina en Valencia fue un torbellino de pánico y cafeína. Me estaban demandando por la custodia, y efectivamente, acusando de asesinato por beneficio económico. Mi abogado, un defensor público cansado pero competente que contraté después de darme cuenta de lo seria que era la abogada, Marisa Montes, me aconsejó que la póliza de seguro era la mayor amenaza. Necesitamos demostrarle al juez que el dinero del seguro nunca fue un factor en tu decisión, Mateo, me explicó durante nuestras frenéticas llamadas telefónicas de 10 minutos. Necesitamos probar que no estabas desesperado financieramente, y crucialmente, tenemos que demostrar que la propia Sofía fue la fuerza impulsora detrás de la póliza, ¿no tú? Eso me dio una idea. Recordé una conversación con Sofía meses antes de que quedara embarazada. Había abierto una cuenta de inversión separada, que manejaba completamente ella sola, utilizando una pequeña herencia de su abuela. Había mencionado que quería una red de seguridad para el futuro, algo completamente independiente de mi salario o de nuestras cuentas conjuntas. Si podía demostrar que ella tenía una riqueza independiente designada únicamente para el futuro de Leo, debilitaría severamente el argumento de don Arturo sobre mi codicia. Busqué la vieja llave de la caja de seguridad que compartíamos en el banco BBVA de la calle Colón, la que ella usaba principalmente. No había estado allí desde que ella murió. Conduje hasta el banco un viernes por la tarde, 2 semanas después de esta pesadilla mensual. Dentro de la pequeña sala de visualización privada, saqué la pesada caja de metal. Estaba llena en su mayoría de papeleo antiguo, declaraciones de impuestos, escrituras y algunas joyas. Finalmente encontré el archivo marcado, o fondo de Leo. Mis manos temblaban mientras lo abría. Allí estaba la documentación oficial que confirmaba un fondo fiduciario para Leo, establecido y totalmente financiado por Sofía 6 meses antes del embarazo, exactamente como lo recordaba. Esta era una prueba sólida de su previsión y acción independiente. Un alivio me invadió, un respiro momentáneo en la asfixiante tensión. Pero escondido debajo de los papeles de inversión había un sobre pequeño y sellado dirigido a mí con la elegante letra de Sofía, para Mateo. Solo si no lo logro. Dudé. Nunca había visto esto antes. Era una clara violación de mi promesa, la promesa de llevar su instrucción secreta a la tumba. Pero la batalla legal que se desataba ahora amenazaba con exponer todo de todos modos, y esta carta se sentía como una última tabla de salvación. Tenía que saber lo que escribió. Rasgué el sobre. Dentro, no era una despedida lacrimógena, sino una carta detallada y pragmática, Sofía, exactamente como la conocía, enfrentando la peor realidad posible con absoluta claridad. Escribió sobre su amor por mí y por Leo. Reiteró su deseo de que yo eligiera a Leo. Conoces mi corazón, Mateo. Quiero que viva. Cueste lo que cueste. Luego, el suelo se abrió bajo mis pies. El último párrafo de la carta era una bomba. Reveló que semanas antes de ingresar a la clínica, el doctor Vázquez le había entregado una evaluación médica privada y confidencial. Sabía que la gravedad de su condición era incluso peor de lo que me había dicho. Mateo, tengo que confesarte algo que no pude decirte cara a cara. Los médicos realizaron una serie final de diagnósticos el mes pasado. La verdad es que mi corazón se está deteriorando más rápido de lo que admitieron. El doctor Vázquez me dijo en privado que incluso si me estabilizaban y me salvaban ahora, el daño es irreversible. Me dio un máximo de 7 a 10 meses de vida, incluso sin el trauma del parto. Yo habría muerto de todos modos, Mateo, probablemente dentro del año. El parto simplemente aceleró lo inevitable. Le hice prometer al doctor Vázquez que no te lo diría.
No podía soportar ver tu dolor mientras yo todavía estaba aquí. Cuando te veas obligado a tomar esa horrible decisión, que sepas esto, no estás eligiendo entre mi vida y la vida de Leo. Estás eligiendo entre la vida de Leo y unos meses más agonizantes de la mía. Elígelo a él. Elígelo siempre. No permitas que tu dolor por mi muerte inevitable le cueste su oportunidad de vivir. Te amo, y lamento mucho que esta sea la forma en que tiene que ser. Releí las líneas, mi mundo haciéndose añicos de nuevo. El dilema moral con el que había vivido durante un año ni siquiera era real. Yo no había sacrificado su vida por el futuro de Leo. Simplemente había acelerado un final que ya estaba determinado, cumpliendo su deseo más profundo en el proceso. Ella lo sabía. Me ocultó el pronóstico terminal completo a mí y al mundo, y manipuló la situación para asegurarse de que su hijo viviera mientras me ahorraba el conocimiento agonizante, de que estaba condenada de todos modos. Esta carta era la prueba definitiva de mi inocencia. Eliminaba todo rastro de malversación financiera o moral. Lo explicaba todo. Pero también revelaba que el doctor Vázquez había ocultado activamente información crítica a mí y al expediente médico oficial. Si presentaba esta carta en el tribunal, no solo me reivindicaría, sino que también destruiría la carrera del doctor Vázquez y desencadenaría una investigación masiva por negligencia médica, la misma situación que Sofía quería evitar. Ella quería paz, no un escándalo. Me quedé con la última y brutal elección. Usar la carta, salvar a mi hijo de don Arturo y doña Elena, limpiar mi nombre y destruir la memoria de Sofía al arrastrar su diagnóstico terminal y el encubrimiento del médico a través de una sensacional batalla por la custodia. Mantener la carta en secreto, perder la batalla por la custodia, dejar que don Arturo y doña Elena piensen que soy un traidor codicioso, pero proteger la memoria de Sofía y la promesa del doctor Vázquez. Miré los papeles de inversión, la prueba de que no había un motivo financiero, y la carta, la prueba de mi inocencia moral. La audiencia judicial era solo dentro de 2 semanas. La tensión ahora era interna, agonizante. Sentí el peso del sacrificio final de Sofía presionando sobre mí. ¿Cuál era el movimiento correcto, proteger a mi hijo, o proteger su legado? Las dos cosas que más apreciaba ahora eran mutuamente excluyentes. Me paré en la sala del tribunal, observando a don Arturo y doña Elena prepararse para pintarme como un asesino impulsado por un pago de seguro. Lo único que podía salvarme era la carta, la única prueba que Sofía me rogó que mantuviera en secreto. Tuve que decidir en ese instante, justicia para mí, o paz para su alma. La mañana de la audiencia preliminar de custodia fue soleada de una manera enfermiza, 2 semanas después de que encontré la carta de Sofía. Estaba sentado en la pequeña oficina de mi abogado cerca del juzgado, con el sobre que contenía la carta y los documentos del fondo fiduciario descansando pesadamente en mi maletín. Don Arturo y doña Elena, junto con la abogada Marisa Montes, ya esperaban al otro lado de la calle. Mi abogado, el señor Velasco, estaba sudando, a pesar del aire acondicionado. Mateo, hemos revisado los documentos del fideicomiso de inversión. Son buenos. Establecen la previsión financiera de Sofía, lo que contrarresta la narrativa del viudo codicioso. Pero no es suficiente para desestimar completamente el motivo. Montes seguirá centrándose en el momento de la gran póliza de seguro de vida de la que tú sí te beneficiaste. Necesitamos más. ¿Tienes algo más? Se refería a la carta. Miré el maletín. La verdad estaba allí, a unos centímetros de distancia. Me limpiaría el nombre, salvaría a Leo y expondría el agonizante sacrificio de Sofía y la falta a la ética del doctor Vázquez. No, mentí, tragando el sabor metálico del miedo y la culpa. Eso es todo lo que tengo. Usa los documentos del fideicomiso y apégate a la declaración oficial del médico, procedimiento de emergencia necesario. No podía hacerlo. No podía romper la confianza final de Sofía. Ella murió para protegerme del dolor de saber que su muerte era inevitable y para darle vida a Leo sin escándalos. Si usaba esa carta ahora, la batalla por la custodia giraría hacia una demanda por negligencia médica, arrastrando sus últimos deseos y detalles médicos privados a la opinión pública. Don Arturo y doña Elena nunca encontrarían paz, solo una nueva forma de dolor agonizante. No podía cambiar su paz por mi libertad personal. Entramos en la sala del tribunal. Era pequeña, estéril y fría.
La abogada Marisa Montes, la representante de don Arturo y doña Elena, fue incisiva y despiadada. Comenzó de inmediato, ignorando los documentos del fondo fiduciario que presentó mi abogado. Se centró por completo en la póliza de seguro de vida y la decisión, en una fracción de segundo, que tomé. Señor Mateo Garrido, dijo, su voz resonando en la pequeña sala. No es cierto que usted obtendría una ganancia de casi 1 millón de euros con la muerte de su esposa, y que usted eligió terminar con su soporte vital, efectivamente, a favor de una situación que garantizaba ese pago. Protesto. Caracterización errónea del procedimiento médico, tartamudeó el señor Velasco. Aceptada, dijo el juez, pero el daño estaba hecho. Don Arturo y doña Elena se sentaron detrás de Montes, con los rostros petrificados, creyendo cada palabra. Doña Elena ni siquiera me miraba. Entonces, don Arturo se puso de pie, ignorando el gesto brusco de Montes para que se sentara. Miró al juez, ignorando el procedimiento. Señoría, con el debido respeto, este hombre está mintiendo. La voz de don Arturo era tensa, densa con 1 año de dolor sin resolver. Dice que la amaba, sin embargo, eligió el dinero y el heredero potencial por encima de ella. Nunca ha explicado por qué tomó esa decisión. Simplemente se esconde detrás de los médicos. No nos dirá la verdad porque la verdad es que él la dejó morir. Tenía razón. Yo no les había dicho la verdad del deseo de Sofía. Mi silencio era mi mayor arma y mi más profunda falla. Miré directamente a don Arturo, más allá de los abogados, más allá del juez. Este era el momento culminante, pero no fue una pelea a gritos. Fue una elección. Abrí la boca, no para usar la carta, sino para decirles la verdad parcial y agonizante que podía probar legalmente. Don Arturo, doña Elena. No elegí el dinero. Elegí a mi hijo. Pero la razón por la que tomé esa decisión es simple, Sofía me hizo prometerlo. La sala del tribunal se quedó en silencio. Incluso Montes pareció sorprendida. Ella conocía los riesgos. Semanas antes del parto, me dijo, palabra por palabra, que si alguna vez se llegaba a una elección, yo tenía que salvar a Leo. Me dijo que darle la vida era lo único que le importaba. Yo honré su último deseo. No era toda la verdad, no incluía el diagnóstico terminal, pero era la verdad de la carga que llevaba. Don Arturo se rió, un sonido áspero y roto que me hirió los oídos. Un conveniente deseo de muerte, Mateo. Una promesa fantasma para encubrir tu codicia. Muéstranos pruebas. Pon al médico en el estrado. Mi abogado se inclinó, susurrando con urgencia, Mateo, la carta. Tenemos que usar la carta. Negué con la cabeza, un movimiento minúsculo que selló mi destino. No. El juez, viendo el estancamiento y la emoción cruda, detuvo la audiencia. Suficiente. El tribunal reconoce las circunstancias emocionales extremas y la complejidad de la decisión médica. Señor Garrido, el tribunal encuentra que las alegaciones de malversación financiera están en gran parte sin fundamento por los documentos del fideicomiso independiente, pero su conducta y negativa a ofrecer una explicación completa de la elección plantean serias preguntas sobre su juicio bajo presión. Sin embargo, el niño está actualmente estable y prosperando bajo su cuidado. Miró a don Arturo y doña Elena. No concederé la custodia temporal. Pero estoy ordenando visitas estructuradas y supervisadas para los abuelos, a partir de inmediato. Y me reservo el derecho de revisar el acuerdo de custodia completo en 4 meses, supeditado a la cooperación del señor Garrido y su capacidad para establecer una relación civil y estable con los abuelos maternos de su hijo. No ganamos. No perdimos. Fuimos puestos a prueba. Fuera del juzgado, la lluvia había cesado. Don Arturo y doña Elena pasaron junto a mí. Los ojos de don Arturo todavía estaban llenos de odio, pero doña Elena se detuvo. Me miró, su expresión cambiando de furia a una duda frágil y de búsqueda. Ella te hizo prometerlo, susurró, con la voz quebrándose. ¿Por qué no nos dijiste eso, Mateo? La miré, a la herida abierta de su dolor. Porque sabía que no me creerían, dije simplemente. Y porque no quería causarles más dolor. Los dejé allí, con los papeles de custodia en la mano y la carta secreta quemando un agujero en mi maletín.
Había protegido el acto final de amor y sacrificio de Sofía, pero a un enorme costo personal. La batalla se había detenido, no terminado. Seguirán luchando por Leo, y yo seguiré luchando para defender la memoria de Sofía permaneciendo en silencio. Miré hacia el cielo. Había salvado la vida de Leo y había cumplido el deseo de Sofía, pero había fallado en lograr la paz. La verdad, toda la verdad, sin adornos, era demasiado peligrosa, demasiado destructiva. Me quedé solo con mi hijo y un secreto agonizante y necesario. La carga era mía para siempre. Pasar el resto de mi vida velando por Leo mientras lucho contra la culpa de una elección que nunca entenderán. Y a veces, tarde en la noche, todavía me pregunto si elegí correctamente, no por el resultado, sino por el legado. ¿Fue el silencio la mejor manera de honrar un amor tan profundo que nos costó todo?